Ya, buenos días chicos. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad viral muy interesante, que es el dengue. ¿Sí? Aquí las competencias para la clase de hoy. Dentro de las competencias cognitivas, de lo que tienen que terminar sabiendo, es que nosotros podamos describir cuáles son los principales tipos de dengue y la diferencia clínica, con cuáles son las fases de la enfermedad y qué análisis de laboratorio se solicitaría para su diagnóstico y su seguimiento. Lo más importante. Y dentro de las competencias prácticas, interpretar tanto los informes de laboratorio como los casos clínicos que se presenten. ¿Ok? De manera general, muy general, esta enfermedad es una arbovirosis, ¿ya? El virus del dengue pertenece a una familia llamada Flaviviridae de género Flavivirus, que fíjense que engloba estos otros tipos de enfermedades como la fiebre amarilla, el Zika, el dengue. A todos esos en conjunto se les conoce como fiebres virales, porque en la clínica o el síntoma clínico más importante es la fiebre, ¿sí? No se olviden de eso, por favor. El signo clínico más importante de estas enfermedades es la fiebre, por eso se denomina en conjunto como fiebres víricas, fiebres virales. Es decir, el dengue se presenta netamente por fiebre. Una característica importante es que estos virus tienen predilección por el sistema vascular, es decir, les gusta infectar a las células endoteliales, y eso es algo importantísimo, ¿ya? Que ahorita vamos a tocar. El reservorio como ustedes saben, ¿no? Que para que exista una infección hay una cadena epidemiológica donde está el reservorio, la salida, la entrada y el huésped susceptible. En este caso, esta enfermedad no podría existir si no hubiera un vector intermedio, ¿ya? Quien transmite la enfermedad es el vector. ¿Cuál es el vector? Principalmente los mosquitos. Los mosquitos infectan, principalmente los mosquitos hematófagos infectan con el virus, pican a otra persona y le introducen el virus del dengue, ¿ok? Es una enfermedad que necesita o requiere de un vector para ser transmitido. Algo importante, como resumen general, una vez que el mosquito, el hematófago, pica a la persona, fíjense que el virus va a ingresar a las células del Langerhans y va a ser llevado hacia el sistema vascular. Es por eso que es una enfermedad de afectación sistémica, ¿ok? Ahora, lo que les decía al principio, tiene predilección por el sistema vascular, le gusta infectar células endoteliales. Si una célula endotelial se infecta y se muere, hay mayor extravasación de líquido hacia el extracelular. Por eso puede llegar a producir en muchos casos el dengue grave, que se caracteriza por el shock. Ya ese shock es por un escape de líquidos hacia el espacio intersticial, y es producido porque está dañando células endoteliales. No hay una barrera endotelial, entonces el líquido se escapa, se fuga. Algo importante, un dato clínico importante. Dentro de lo que se conoce, el dengue tiene 4 serotipos, ¿ya? Y de esos 4 serotipos pueden llegar a infectar a una persona. No hay inmunidad cruzada. ¿A qué se refiere con esto? Fíjense que tenemos al DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Quiere decir que si yo me infecto por el DEN1, no me hace inmune ni al DEN2, ni al DEN3, ni al DEN4. Es decir, para realmente ser inmune a la enfermedad del dengue tendría que enfermarme de los 4 serotipos, y yo realmente voy a tener una inmunidad contra el dengue. No sé si me deja entender esa parte. ¿Sí? Ok. Fíjense que en estos 4 serotipos de dengue generalmente tienen unas formas clínicas un poco diversas, unos cuadros ligeramente diversos, pero hay un dato que nos dice el libro, y es algo importante, que el que se relaciona más con dengue grave, es decir, el que puede llegar a producir con más frecuencia dengue grave, es el serotipo 2, ¿ya? El DEN2. Una consulta, si me enfermo 4 veces de dengue con los 4 serotipos, ya no puedo tener dengue, ¿no? En teoría ya no, ¿sí? Ya, cada vez que usted se enferma de un serotipo de dengue, adquiere inmunidad contra ese serotipo, permanentemente, ¿sí? Permanentemente. O sea que solamente 4 veces uno puede enfermar de dengue, cada vez con un serotipo diferente, ¿ya? Pero no todos los serotipos están circulando en este momento, ¿no? Generalmente circulan solo 1 o 2 serotipos máximo. Cada vez que uno se enferma de dengue con un nuevo serotipo es más grave que la primera vez. Ya. Quisiera ver un paréntesis hablando a lo que dice que la persona se puede enfermar 4 veces. Por ejemplo, yo la primera vez que estuve en Santa Cruz, yo no nací en Santa Cruz, pero la primera vez que estuve en Santa Cruz, la primera semana me enfermé de dengue. Al año me volví a enfermar de dengue, ¿ya? Es decir, ¿sí? Es secreto, le digo después.
Pero yo me acuerdo que la primera vez que llegué acá para Navidad con mi padre, ¿ya? No, la primera semana me enfermé de dengue. Pasé mi Navidad con mi fiebre, con mi power. O sea, al año me intenté proteger con todos los repelentes y me volví a enfermar de dengue. En mi caso yo me enfermé 2 veces de dengue. Me podría dar 2 veces más para ser inmune, ¿ya? Pero a lo que quiero que me entiendan, que cuando ustedes se enferman de un serotipo, ustedes se vuelven inmunes a ese serotipo, ¿ok? Se dice el libro que hay una inmunidad cruzada temporal, o sea que durante que uno sale de la enfermedad, los primeros meses no se puede enfermar por ningún otro dengue, ¿sí? Pero después de eso, a la larga, ustedes se van a poder enfermar de otro serotipo de dengue. 4 veces se enferman de dengue y son inmunes permanentemente contra esos serotipos, ¿ok? Entonces no hay inmunidad cruzada a largo plazo. A largo plazo, si se enfermaron con uno, pueden ser susceptibles al otro. ¿Ya? A eso quiero que me entiendan. El periodo de incubación de la enfermedad es hasta 10 días, una semana, un poquito más. Tiene 3 fases clínicas, y esto es una pregunta importantísima que no se les puede olvidar. La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Es decir, el paciente pasa por 3 fases antes de la resolución de la enfermedad, o en el peor caso, la muerte. Sí o sí tiene que pasar por estas 3 fases clínicas. Cada fase clínica tiene características específicas, tanto clínicas como laboratoriales, que ustedes se lo tienen que saber, ¿ok? La fase febril es en la mayoría de las personas solamente tenemos fase febril, ¿sí? Por suerte. Es decir, a uno le da la sintomatología inicial y hay un periodo de convalecencia, la enfermedad cesa. Pero algunos pacientes ingresan a la fase crítica. Pero veamos, la fase febril, ¿por qué se caracteriza? Fíjense que empieza con una fiebre alta, repentina, puede haber un enrojecimiento facial, puede haber un eritema, puede haber este signo característico que se le conoce como el exantema maculopapular, que dicho es el signo de islas blancas sobre un mar rojo. ¿Qué quiere decir esto? El paciente está eritematoso, rojo, pero hay pequeñas máculas blancas, blancas. No sé si me dejo entender. Es como que el paciente, ustedes ven la piel del paciente y es rojo, porque está eritematoso, pero hay pequeñas zonas donde no hay eritema. Por eso se dice que es el signo de islas blancas en mar rojo. Puede haber como puede no haber, pero lo más característico de la primera fase, por eso tiene su nombre, es la fiebre, ¿sí? Es una fiebre alta, muy molesta, está acompañada de artralgias, de cefalea, de dolor retrocular, ¿ya? Es una fiebre horrible, pareciera como si te estuvieran martillando todo el cuerpo. De hecho, el libro le da un nombre, ¿ya? Le dicen que es la fiebre quebrantahuesos, porque es una fiebre terrible, hace doler todo el cuerpo básicamente, ¿ok? Eso es característico de la fase febril. Hay una prueba que nosotros podemos utilizar que se conoce como la prueba del torniquete, la prueba del Rumpel, le dicen en otro lado. ¿En qué consiste? Que nosotros agarramos un torniquete, conocen el torniquete, ¿no? Con ese que ustedes se han hecho flebotomía, agarran, le envuelven el brazo del paciente para producir éstasis, agarramos eso, le ponemos el torniquete, lo dejamos unos segundos, unos 30 segundos, pónganle, retiramos y al momento que retiramos empieza a haber la aparición de petequias. ¿Saben qué son las petequias? ¿Qué son las petequias? Son pequeñas. Este sería aquí me voy, este es el Mar Rojo, en Islas Blancas del Mar Rojo, ¿ya? Es decir, estas pequeñas zonas de área blanca entre una zona súper eritematosa, y este es el signo del torniquete, ¿sí? Nosotros hacemos el torniquete en el brazo, preferentemente del paciente, y lo soltamos, y empiezan a aparecer esas petequias. Esas petequias son microhemorragias, ¿sí? Que uno produce al momento de hacer el torniquete, porque en el paciente hay fragilidad capilar. ¿Por qué hay fragilidad capilar? Porque el virus afecta a las células endoteliales, ¿ok? Entonces, si nosotros le hacemos el torniquete, los capilares están tan frágiles que solo con hacerle esa presión en el brazo empieza a haber microhemorragias, ¿sí? Entonces, ese es el signo del torniquete. Se dice que dice por ahí, bueno, no dice, en el libro dice que hasta 20 petequias en un adulto es un signo positivo, y en un niño hasta 10 petequias. No, pero uno no va a contar. Si vemos petequias, probablemente es por fragilidad capilar, ¿ok? Entonces a uno informa signo de torniquete positivo o signo de Rumpel positivo, cualquiera de los dos, ¿ok?
Entonces, en el mejor de los casos, los pacientes se quedan en esa fase, pasan con la fase febril y llegan a la convalecencia. Pero hay un grupo de pacientes que ingresan a una fase crítica. Fíjense que antes de ingresar a la fase crítica puede exacerbarse el dengue con otros síntomas. Estos síntomas son signos de alarma y eso se lo tienen que memorizar. ¿Cuáles son los signos de alarma que me preocupa de un paciente? Paciente que tenga dolor espontáneo del abdomen, empieza con un dolor abdominal intenso. El paciente ya no refiere solo fiebre, ya no refiere solo la mialgia, la artralgia, aparte refiere un dolor abdominal intenso. También vómitos persistentes, todo el tiempo para vomitando, está vomitando, no puede dejar de vomitar. Sangrado de mucosas, le empieza a sangrar la nariz, le empieza a sangrar las encías, una epistaxis, una gingivorragia. Todos esos signos son signos de alarma y laboratorialmente hablando, aumento del hematocrito y una disminución de las plaquetas. Laboratorialmente hablando, eso no lo podemos observar en el paciente, tendríamos que solicitar un hemograma para realmente confirmar eso, ¿ok? Pero estos de acá me están alertando de que hay un dengue con signos de alarma. Entonces, podríamos resumir que habría 3 tipos de dengue, ¿sí? El dengue sin signos de alarma, o dengue clásico le dicen antiguamente, sin signos de alarma. Tenemos el dengue con signos de alarma y por último tenemos al peligroso, el dengue grave. No existe la denominación dengue hemorrágico, ¿sí? Una denominación que no se utiliza, ya no se utiliza. Es dengue grave, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Hay esos 3 tipos de dengue o de clínica del dengue, por así decirlo. Entonces, el paciente después de la fase febril puede ir a progresar a un dengue con signos de alarma y en el peor de los casos entra un dengue grave, que es considerado dentro del periodo crítico de la enfermedad. Dentro de ese periodo, como hay afectación de las células endoteliales, hay una alta extravasación de líquido y el paciente entra en shock. ¿Saben qué es el shock? ¿Qué es el shock? Definición de shock. ¿Qué es el shock, Ignacio? ¿No? Douglas, Antelo. Creo que es un estado de la persona de que todos los órganos llegan a fallar simultáneamente. No. Natalia. Shock no nos referimos a un estado de asombro, no. Shock es la incapacidad del sistema vascular para mantener un flujo adecuado. El cuerpo no puede mantener el flujo sanguíneo y en este caso no puede mantener un flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque el líquido se está saliendo, se está extravasando del capilar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? No, no es tanto un shock hipovolémico, más sería un shock distributivo. Cuando empieza a haber las hemorragias graves, recién entramos en un shock hipovolémico. En un primer estadio es un shock distributivo. Ya por eso es algo más fisiopatológico. Entonces, en esa fase crítica el paciente puede entrar en shock. ¿Por qué? Porque hay escape de líquido, hay hemorragia, hay pérdida de líquido. Puede haber hemorragias digestivas extensas y severas. Puede haber daño en múltiples órganos, como hay un shock. No se olviden que el shock produce una falla multiorgánica. Puede haber daño hepático, entonces los marcadores hepáticos se empiezan a elevar, sube el hematocrito y bajan las plaquetas. En el peor de los casos el paciente muere, en el mejor de los casos el paciente se recupera, ¿ok? Pero no se olviden las fases clínicas de la enfermedad y 3 tipos clínicos de dengue que pueden dar, ¿ok? Es importante determinar esa parte. Entonces aquí lo que les decía, ¿no? La prueba del torniquete. Uno agarra un torniquete, dibuja un área y en ese área, después del torniquete, si aparece las petequias, podemos decir que es una prueba de torniquete positivo. Este cuadro que está en su guía es muy bonito porque te resume toda la enfermedad. Fíjense que la enfermedad tenía 3 periodos. Voy a poner el puntero. Tenía la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Quiero que me entiendan. La temperatura o la fiebre solo aparece durante el periodo febril, ¿ya? Es decir, la primera fase es de fiebre. Después de que esa fiebre remite, entramos en el periodo crítico. O el paciente entra a un dengue grave o el paciente se recupera. El libro nos dice que 3 días después de un estado febril, es decir, el paciente tiene fiebre. Se le quitó la fiebre el viernes. Sábado, domingo, lunes son 3 días críticos. O el paciente entra en dengue grave o el paciente se recupera. Uno de dos. ¿Ok? Eso nos refiere el libro. Por eso fíjense que en el periodo crítico la fiebre decrece. No es que sigue la fiebre persistente. Hay un periodo febril.
puede estar asociado a shock, a hemorragias, a daño de órganos, ¿ok? Ahora, en el laboratorio quiero que entiendan esta parte. Fíjense que la línea azul es de plaquetas y la línea rosadita es del hematocrito. Fíjense que en la fase crítica hay un aumento del hematocrito. ¿Cuánto es el valor normal de hematocrito? 45 hasta 50. En hombres es un poco más, ¿ok? Es decir, que hay un aumento del hematocrito, va a estar arriba del 50%. ¿Y cuánto es el valor de plaquetas? Hasta 450.000. 150.000 hasta 450.000. Hay una plaquetopenia, es decir, una disminución por debajo del valor normal. Es decir, una hematocrito aumentado, o también denominado hemoconcentración, o una plaquetopenia, me está avisando de un dengue grave, de un dengue con signos de alarma. Son signos de alarma del dengue. Fíjense que en el mejor de los casos hay una fase de recuperación donde el hematocrito se restablece y las plaquetas también, ¿ok? Ahora fíjense la serología. Ustedes saben que cuando hablamos de virus, o hay dos, o buscamos el ADN del virus o buscamos los anticuerpos que producen los virus. Es la misma lógica de la gripe. Los primeros días nosotros podemos solicitar un estudio de PCR para detectar el ARN viral, pero posterior a eso ya no. Fíjense que la viremia, el virus, decrece después de los primeros 5 días. Es decir, ya no tendría lógica solicitar PCR a un paciente después de los 5 días de que se establece la enfermedad, porque no vamos a pillar nada. Y posterior a esos 5 días, fíjense que inicia la aparición de los anticuerpos. Ahí podríamos solicitar una ELISA para la detección de anticuerpos. ¿Me dejo entender? Es la misma lógica que de la gripe. Los primeros 5 días yo no voy a solicitar anticuerpos porque no hay, pero sí puedo solicitar PCR. Y posterior a eso ya no voy a solicitar PCR porque ya no hay el virus circulante, hay solo los anticuerpos. No se olviden de eso, por favor. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué solicitaría usted a un paciente que está con clínica de dengue, pero ya está con 11 días de evolución? Sería prueba serológica, por ejemplo, ELISA, ¿no? IgM, ¿qué le daría positivo si fuera dengue? Si todavía está dentro de la semana, podría ser IgM, y ya después de la semana podría ser IgM porque ya estaría de una. Ya, y si solamente diera IgG positivo en un paciente que no tiene clínica de dengue, ¿cuál es su interpretación? Pero tiene ELISA podría ser Solo IgG positivo. que ya pasó. Y alguna vez tuvo dengue. Y alguna vez tuvo dengue. Eso quiere decir. No tiene clínica, nada. ¿No? Ya. Entonces, importante eso. No se olviden. Previo a esa semana puedo solicitar PCR, posterior ya no. Y de posterior a la semana solicito anticuerpos, ya no PCR. Sí, la misma lógica que de la gripe. Otro cuadro que también está en su guía, y este cuadro es el que ustedes se tienen que aprender bien. Ahí te describe el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave, las 3 formas clínicas, que es la más actual, la que se maneja. Ya no se maneja, por ejemplo, el dengue hemorrágico o otros tipos de dengue, ¿no? Dengue sin signos de alarma. El paciente presenta las manifestaciones de fiebre, mialgias, artralgias, dolor retroocular, cefalea, lo típico de un dengue sin signos de alarma. Hay el exantema, el de las islas blancas en mar rojo, puede haber el signo del torniquete positivo, ok. El dengue con signos de alarma, una pregunta importante puede ser ¿cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma que a mí me preocupan son el dolor abdominal, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, ya puede ser una epistaxis, sangrado por la nariz, una gingivorragia, sangrado de las encías, otro tipo de sangrado, ¿ya? Puede haber letargia, irritabilidad, y laboratorialmente hablando podemos pillar hemoconcentración y plaquetopenia. Fíjense que puede haber también en el paciente una hepatomegalia, ¿sí? Como les había dicho creo la anterior semana, cuando hablamos de hepatitis, ¿cuál sería la única forma de ver hepatomegalia? ¿Mirando? Palpando. Sí, no, uno no va a ver la hepatomegalia del paciente, tiene que palpar la hepatomegalia del paciente. Si uno siente el reborde por más de 2 centímetros, hay una hepatomegalia, ese hígado está crecido. Todo algo de semiología. ¿Y cuáles son lo más importante del dengue grave? Ese dengue grave puede producir un choque de tipo distributivo principalmente. Como hay extravasación del líquido, el líquido se acumula en los pulmones,
hay una disnea porque no puede respirar bien, hay un sangrado grave a nivel intestinal, en todo lado está sangrando básicamente el paciente, hay un daño orgánico grave, ahí se puede alterar el perfil hepático, se aumenta todos los indicadores de daño hepático, puede haber una alteración del sistema nervioso porque hay un choque, ¿ya? El shock va a disminuir el flujo hacia el cerebro, hay un daño en corazón, etc. Entonces todo lo grave que produce el shock lo va a tener el paciente debido a esta enfermedad. ¿Me dejan entender esa parte? Lo más importante que les puedo decir es que no se olviden por favor de los signos de alarma, ¿sí? Lo más importante. Este cuadro es lo mismo, ¿sí? Este cuadro también es un resumen de toda la clínica de un dengue grave, ¿sí? Todo lo que puede presentar un dengue grave. Fíjense que no es solamente el choque, ese shock puede derivar a todo eso, pero extra, ¿ok? Este cuadro que está en su guía es un cuadro muy importante. Nos habla de las pruebas del manejo laboratorial, tanto para diagnóstico como para seguimiento de la enfermedad. Fíjense que nosotros tenemos pruebas moleculares, pruebas serológicas y tenemos una detección de antígeno. ¿Sí? Hay un antígeno, y esto es algo que no se pueden olvidar, el NS1. Este antígeno es un antígeno de la superficie del virus. Es detectable durante los primeros 5 días, de 3 a 5 días. ¿Sí? De que se inicia la enfermedad. Nuevamente, si pasa una semana de la enfermedad, 2 semanas de la enfermedad, ya no solicitaríamos tampoco ese NS1, porque ya no habría, ¿sí? Es decir, para que se lo resuma este cuadro, PCR o el NS1 lo pedimos previos a la semana, antes de la semana. Y ya después de la semana no nos va a servir porque no va a haber. Posteriormente a la semana nosotros solicitaríamos una ELISA. Sí, eso es lo que les quiero resumir de este cuadro. Fíjense que la mayoría de pruebas se solicitan en suero. En algunos casos podríamos utilizar líquido cefalorraquídeo. Ahora, hay esta prueba de tejido. Hacemos una biopsia de un tejido y hacemos una detección del virus mediante PCR, pero más comunes en un paciente estas otras pruebas, las moleculares o las serológicas, esas dos principalmente. ¿Ok? Otro gráfico que se tienen que memorizar importantísimo, manejo del paciente. Si ustedes se han dado cuenta, cuando estamos en epidemia de dengue, o en endemia, de dengue, hay algunos pacientes que se tienen que internar, los dejan internados, le dejan suero intravenoso, o sea, un montón de cosas, pero hay otros pacientes que tranquilamente les dicen, señor, váyase a su casa, repose y tome mucho líquido. ¿De qué depende eso? No depende del doctor, depende de todos los criterios que ese paciente presente. Hay 3 grupos de manejo de paciente. Tenemos el grupo A, el grupo B, este B es B1 y B2, subtipos, y el grupo C. Tenemos que saber clasificar a un paciente cuando viene con un dengue, ¿sí? ¿Cuál de esos grupos? ¿Por qué? Porque en el grupo A, a los pacientes del grupo A, yo les doy un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Es decir, los mando a su casa, señor, descanse, repose, tome mucho líquido. En el grupo B, yo necesariamente requiero internarlo en salas de internación. Y el grupo C requiere una asistencia por unidad de cuidados intensivos. O sea, no es lo mismo, tengo que saber clasificar al paciente. No cualquier paciente va a entrar a internación y no cualquier paciente va a entrar a una unidad de cuidados intensivos. Depende de qué. Veamos el gráfico, ¿sí? Grupo A, los pacientes que pueden manejar un tratamiento ambulatorio son pacientes que tienen una fase febril del dengue, no tienen ningún signo de alarma y no tienen ningún factor de riesgo, ¿sí? 2 cosas importantes. El paciente solo presenta la fiebre, el dolor de las mialgias, las artralgias, la cefalia, nada más, no hay ningún signo de alarma, y aparte el paciente es un joven universitario de 23 años. Perfecto, a ese lo mandamos a su casa. Hay 2 cosas importantes a considerar en el grupo A: que no tenga signos de alarma. El grupo A no tiene signos de alarma y no tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que son similares a los que hemos hablado en la gripe. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Lo mismo: ancianos mayores de 63, 60 años, embarazadas, niños y pacientes que tengan alguna enfermedad que sea que comprometa el sistema inmunitario, ¿sí? Esos pacientes no estarían en el grupo A, pero cualquier paciente que sea competente inmunitariamente y no tiene signos de alarma, pertenece
al grupo A. Lo mando a su casa con tratamientos sintomáticos, reposo, hidratación y algún paracetamol que va a disminuir la fiebre. Ya, pero al final vamos a hablar por qué paracetamol. Ahora, pacientes del grupo B son pacientes que necesitan atención hospitalaria, necesitan estar internados en salas de internación. Tenemos dos grupos, el paciente B1 y el paciente B2. Los pacientes B2, cualquier paciente que tenga signos de alarma, internación. No lo vamos a dejar ir a su casa. ¿Cuáles eran los signos de alarma, Josué? Ajá. ¿Dónde estamos? ¿Están en clase? Josué. El dolor abdominal, vómito, sangrado de glucosa, plaquetopenia también en laboratorio. Ya. Entonces, si a ese paciente nosotros vemos que está llegando con fiebre, lo que quieran, pero está llegando con vómitos, está llegando con sangrado, son signos de alarma, no lo dejamos ir a su casa, internación en el hospital. Ahora, ese sería el grupo B2. El grupo B1, fíjense que son pacientes que no tienen signos de alarma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el grupo A y el grupo B1? Es que los pacientes B1 sí tienen factor de riesgo, ¿sí? Es decir, el paciente B1, B2, el paciente B1 no tiene signos de alarma, pero sí tiene factor de riesgo, ¿sí? Ese es el paciente B1 que también interna. Es decir, embarazadas con dengue simple o con el dengue del dengue febril o dengue sin signos de alarma van a hospitalizarse. Niños con dengue, aunque no tengan signos de alarma, se hospitalizan. Ancianos, aunque no tengan signos de alarma, se hospitalizan. Pacientes con alguna enfermedad inmune que comprometa el sistema inmunitario que no tenga signos de alarma, se hospitalizan. Esos son el grupo B1. Pacientes que no tienen signos de alarma, pero sí tienen factor de riesgo, ¿sí? Y el grupo B2 son pacientes que tienen signos de alarma, directamente hospitalizados en sala de internación, no requiere un cuidado especial. Pero los pacientes del grupo C son pacientes que ya están en el dengue grave, tienen choque distributivo, tienen todos los daño multiorgánico. A esos pacientes no lo van a atender en una sala de internación normal. Requiere internación de emergencia en una unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Van a tener cuidado porque si algo se les tiene que quedar es que cuando llegue un paciente lo evalúan y ven si es tratamiento ambulatorio, si es internación en una sala normal o si es unidad de cuidados intensivos. Tienen que saber determinar eso, ¿ok? Ahora, el tratamiento, fíjense que va a variar. En el de grupo A es reposo, hidratación. En el grupo B, generalmente controlamos signos vitales y reposo, hidratación también. Pero en el grupo C tenemos que controlar la coagulación, tenemos que controlar la reposición de cristaloides, un montón. Se complica mucho más. Lo van a aprender en infectología. ¿Ok? Este grafiquito de acá, el último cuadrito, fíjense, según el cuadro, ¿en qué casos considera positiva una prueba de laboratorio de una infección reciente por dengue? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo sería la muestra de ELISA en un paciente, en una muestra de sangre obtenida en la primera semana? ¿Quién me puede decir? Sería IgM positivo. A ver, uno, Álvaro. Exacto. ¿Por qué? Exactamente, porque estamos en la primera semana, no hay anticuerpos la primera semana, entonces va a salir IgM negativo, IgG negativo, pero no porque no tenga la enfermedad, sino porque todavía no hay anticuerpos, eso que quede claro. Ya, Ahora, pero yo les quiero decir una cosa, que hay médicos que piden que llega el paciente a la emergencia con fiebre, en una tremenda epidemia de dengue y piensan que la única prueba que existe para detectar dengue es ELISA. ¿Cómo les va a dar? Negativo. Entonces dicen no tiene dengue y el paciente es un falso negativo. ¿Ya? O sea que como médicos ustedes tienen que saber qué pedir, primero evaluar en qué etapa está el paciente para ustedes saber qué laboratorio pedir para confirmar el diagnóstico de dengue de acuerdo a la clínica que presenta en cada etapa. Por eso es importante que ustedes con la clínica, con la anamnesis, visualicen qué día de la enfermedad más o menos. ¿Ya? bien. Matías o Roberto, ¿cómo sería la ELISA de un paciente que se obtiene la muestra de sangre después de la primera semana? IgG positivo. Ya, IgM. IgM
IgG positivo porque ya presenta anticuerpos, no, antígena en la A ver. superficie. El día 10-12, ¿cómo sería la serología de ELISA para dengue? Sería IgM positivo e IgG positivo. ¿ELISA ya positivo? No creo que el día 10-12 ya haya IgG. IgG negativo, IgM positivo. A ver, fíjense primero. ¿No? ¿Ha entendido por qué? Sí. ¿Cuál es la primera inmunoglobulina que aparece en cualquier paciente, en cualquier enfermedad? IgM, siempre IgM. La presencia de IgM indica enfermedad reciente. En algunas enfermedades indica infección aguda, ¿ya? Y en otras enfermedades indica infección reciente. La IgG es la que aparece después, dependiendo de qué enfermedad. Cada una es diferente su aparición de anticuerpos. Por eso es que estudiamos cada una. No es en general. En el caso del dengue, a partir de la segunda semana recién aparece la IgG. Y la presencia de IgG, su interpretación, también es diferente de acuerdo al tipo de la enfermedad. Por ejemplo, en la hepatitis B, la presencia de IgG, ¿qué indica? ¿Qué indica? En la etapa crónica o Hepatitis B crónica, ¿no es cierto? Eso indica. Y aquí podemos decir, el día 15, que aparece la IgG positiva, ¿podemos decir dengue crónico? ¿Qué dice pues usted? ¿Podemos decir dengue crónico? dengue grave o si no que ya pasó el dengue. ¿Podemos decir dengue crónico? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? No me dice muy convencido. Porque solo hay dengue agudo. Exactamente, no existe dengue crónico. Hay enfermedades que no cronifican. ¿Qué significa la presencia de IgG? Que ya tuvo contacto con el virus alguna vez en su vida. ¿Ya? Eso significa la IgG, cicatriz serológica. ¿Qué es cicatriz? ¿Saben lo que es una cicatriz? ¿O no saben? El rastro de una herida. Eso es la señal como una herida y eso es una cicatriz. Lo mismo es cicatriz serológica, es señal de que ahí hubo alguna vez el ingreso de un antígeno o un antígeno de un microorganismo que se detecta en el suelo. Serológico. Sí. Ya. Entonces, no se olviden la serología. Primera semana todo negativo, después de la primera semana puede ser la M positivo o si ya pasó mucho tiempo la G, ¿ya? Indiferentemente. Me ayudan con los casos clínicos. ¿Quién lo puede leer? Yo. Fuerte, que se escuchen hasta allá atrás. Niño de 5 años residente en Santa Cruz acudió a emergencias con fiebre de 39.5 grados centígrados, cefalea intensa y malestar general durante 3 días. En la evaluación inicial presentó dolor abdominal leve, vómitos escasos, distensión abdominal, ictericia y coluria. Fue hospitalizado en UTI debido a deshidratación y compromiso hepático. Al examen físico, el abdomen distendido y doloroso. Laboratorio: transaminasas elevadas, leucocitosis con predominio linfocítico, IgM positivo para dengue, hematocrito 55%. Excelente. Antes de que vayamos al otro cuadro, yo pregunta extra para Yasmín. Si vos tuvieras a este paciente en tu consultorio hoy, ahorita mismo, ¿en qué grupo de manejo de paciente estaría? ¿Y por qué? Estaría en el... Hay los demás razones para que le ayuden. Si tuvieran un paciente tal cual, ahorita mismo, ¿en qué grupo de manejo hospitalario lo tendrían? ¿B1? ¿Qué dicen los demás? O sea, tienes no, B2,
B2. Tiene signos de alarma. Tiene signos de alarma. Si no tuviera signos de alarma sería B1 porque es un niño, ¿sí? Todo niño entra en B1 de factor de riesgo, pero tiene signos de alarma, es un grupo B2. Ya, pero el manejo va a ser hospitalario, tiene que ser internado sí o sí, ¿ok? Ahora sí, ¿qué signos clínicos presenta el caso clínico, Ignacio? Más fuerte, no te escucho bien. Dolor abdominal, ¿Ya? vómito leve, ictericia, tensión abdominal, coluria, ¿Ya? No. deshidratación, Ya, todo eso son signos clínicos de ahí que se pueden ver en el paciente. Sí, todo lo que dijo Ignacio, dolor en el abdomen, vómitos, ictericia, coluria, la distensión abdominal, todo eso se puede ver. La deshidratación se puede ver. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Uno puede saber que un paciente está deshidratado mirándolo. Sí. También se puede. ¿Ok? Es un signo clínico. ¿Qué datos de laboratorio tiene el paciente Luis? Fuerte, no te escucho. Transaminasa elevada, leucocitosis con predominio linfocítico, IgM positivo para dengue y hematocritos 55%. Ya, ¿qué indica las transaminasas elevadas, Norma? ¿Qué te hace pensar las transaminasas elevadas? ¿Cómo? ¿Compromiso? Exacto. Hay algo está pasando en el hígado, en resumen, ¿no? Entonces, le pidieron serología para dengue y este paciente presentó IgM positivo. ¿Tiene o no tiene la enfermedad? Ya. Si ustedes tuvieran que situarlo al paciente en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, ¿en dónde estaría el paciente? Dengue con signos de alarma. Excelente. Dengue con signos de alarma. Olviden lo que vieron ahí. ¿Ya? ¿Cuál es uno de los signos clínicos más comunes en un paciente con dengue? Fiebre. ¿Cuál es el signo más común, Gabriela? Fiebre. Por eso se llama fiebres víricas. Lo van a ver en un tema que literalmente se llama fiebres virales. Ahí está toda la enfermedad. Porque el signo más común es la fiebre. ¿Sí? ¿Qué tipo de prueba serológica se utiliza para confirmar el diagnóstico del dengue, Douglas? Exacto, el ELISA para IgM o IgG también, pero para confirmar el IgM, si está en un periodo, ¿no? Jairo, ¿cuál sería una complicación grave asociada al dengue? Shock hipovolémico, ¿sí? No podría ser hipertensión, no tiene nada que ver, ¿sí? Shock, el paciente lo más grave que entra es en un estado de shock. En el caso presentado de Anitza, ¿qué hallazgo laboratorial indica un compromiso hepático? Elevación de transaminasa. Excelente, elevación de transaminasas como la ST y ALT. Perfecto. ¿Qué síntomas adicionales pueden presentarse en casos severos del dengue, Pablo? Dolor torácico, hemorragias cutáneas, pérdida del apetito. ¿Cuál es más, o todos, cuál es más característico de un dengue severo? A ver, Ayelen. Principalmente las hemorragias, ¿ok? Principalmente. ¿Dolor torácico sería común en dengue? Lo más común en el dengue severo puede ser, depende, pero no. El dolor abdominal ¿Cómo? por la hepatomegalia. Puede ser, ¿perdón? Más que todo el dolor abdominal por la hepatomegalia. Ya, más que todo las hemorragias en un primer estadio, ¿sí? Bueno, puede ser también el dolor, pero en este caso, si tuvieras estas tres opciones, dolor torácico, hemorragias y pérdida del apetito, ¿cuál te suena más? Hemorragias. También puede ser dolor abdominal intenso. ¿Cuál es el tratamiento principal para pacientes con dengue grave, Natalie? Eso, hidratación. No hay antibióticos, ¿por qué? Porque es una enfermedad viral. No se puede dar corticoides, o sea, sí, no se puede dar corticoides, ya les voy a explicar por qué. Y no hay antivirales para el virus. O sea, el tratamiento es netamente hidratación y en el caso de la fiebre, un antifebril. ¿Sí? Pero un antifebril específico, al final les voy a decir cuál. ¿Qué hallazgo en el hemograma es característico del dengue? Michelle. ¿Cómo? Leucopenia, dice Michelle. ¿Qué dicen los demás? Ya.
Ya, leucocitosis con predominio linfocítico. Ya, dejémoslo ahí. ¿Qué medida preventiva es crucial para controlar la propagación del dengue? Natalia. ¿Cómo? Controlar el vector. Les dije al principio, ¿no? Esta enfermedad, si nosotros podemos, el reservorio, y aquí está el huésped susceptible, la enfermedad no concluye si no hay el vector. ¿Sí? No podemos eliminar al reservorio porque el reservorio somos nosotros. No podemos eliminar al huésped susceptible porque tendríamos que eliminar a la población. Tendríamos que, realmente para controlar la enfermedad, tendríamos que eliminar al vector. ¿Quién es el vector, por cierto? La Aedes aegypti. También puede ser la Aedes albopictus, ¿sí? Indiferentemente. Incluso en áreas más selváticas hay algunos mosquitos que no conocemos todavía bien que también van a transmitir dengue, ¿sí? Entonces lo más crucial es controlar al vector. Por eso cada fin de año ustedes ven que van y fumigan por todo lado, porque tenemos que controlar el vector, ¿sí? Evitar los criaderos y demás, todas esas cosas. Vamos con el caso clínico 2. ¿Quién me lo puede leer? A ver, Ayelén Fuerte. Paciente de 65 años de edad, de sexo femenino, ingresa al Hospital Infantil del Oriente, presentando fiebre, mialgia generalizada, exantema de isla blanca con marrón. La paciente refiere que los síntomas aparecieron desde hace 10 días. A su ingreso se solicita un hemograma completo y recuento de plaquetas, donde se evidencia un hematocrit de 49% y plaquetas de 100.000. Se solicita serología para dengue, donde el resultado fue IgM positivo e IgG negativo. Se procede a internar a la paciente. A las 6 horas de su ingreso se solicita un nuevo hemograma donde se evidencia que persiste hemoconcentración y plaquetopenia. La paciente comienza a presentar metrorragia, epistaxis y gingivorragia. Ingresa en shock hipovolémico y fallece. Perfecto, Ayelén. Quiero que vean hasta el punto donde dice desde hace 10 días, punto. Solo eso, esa primera parte analicemos. Pregunta para Darling. Si vos tuvieras a una paciente de estas características, hasta acá, ¿en qué grupo de manejo de paciente estaría? ¿Y por qué? B1 hasta el momento porque sí cumple el factor de que es mayor, tiene 65 años, pero sus síntomas son sin signo de alarma. Excelente. ¿Qué dicen los demás? ¿Concuerdan? Dice B1, porque es una paciente con grupos de riesgo, pero hasta ese momento no presenta ningún signo de alarma. Pero igual se hospitaliza, ¿por qué? Porque está en la categoría B, ¿ok? Y es una paciente de riesgo. Excelente, darle. ¿Ok? Fíjense que a medida que va ingresando, en el hemograma ya se ve una hematocrita está normal, pero hay una plaquetopenia. Empiezan a aparecer signos de alarma, ¿sí? Ya por último se solicita la serología y me dice que es IgM positivo y IgG negativo. ¿Qué significa esa serología, Elda? Que está con dengue. En ese momento tiene dengue, ¿ok? Se procede a internar a la paciente y posterior a eso empieza hemoconcentración y plaquetopenia, más signos de alarma. La paciente empieza a presentar metrorragia. ¿Qué es metrorragia? Sangrado uterino, ¿ya? Epistaxis. ¿Qué era epistaxis? Sangrado de la nariz. Gingivorragia. ¿Qué era gingivorragia? Sangrado de las encías. Empieza a presentar más signos de alarma. Por último ingresa en shock y fallece. Entonces fíjense que la paciente pasó por todas las fases. Fase febril, entró a una fase crítica y lamentablemente falleció. En el mejor de los casos se hubiera recuperado, ¿no? Pero lamentablemente falleció. Ok, ¿cuáles serían los signos clínicos del caso, Miguel? No te escuchan ahí atrás. Fiebre, mialgia generalizada, exantema. ¿La escuchan? No te escuchan. Fiebre, mialgia generalizada, exantema, metrorragia, epistaxis, gingivorragia, shock hipovolémico. Bueno, los signos clínicos principalmente serían esos, ¿no? La fiebre, la mialgia no es un signo, ya es un síntoma. El exantema se puede ver, ahí tienen que diferenciar bien, van a tener cuidado. Ahorita capaz no tiene mucha relevancia, pero si ustedes, por ejemplo, en medicina interna les preguntan signos y le dicen mialgia, les van a regañar, ¿ok? Porque la mialgia no es un signo, es un síntoma. Tienen que diferenciar síntomas y signos.
¿sí? Los síntomas son lo que no puedo ver, solo el paciente me lo dice, solo el paciente lo siente. ¿Sí? Yo no puedo sentir su mialgia o ver su mialgia, pero los signos son los que yo sí puedo ver. Entonces, los signos realmente aquí son la fiebre, se puede medir, el exantema se puede ver, las metrorragias, las epistaxis, las gingivorragias se pueden ver. Todos esos son signos clínicos, ¿ok? Principalmente. Acá lo vamos a quitar, lo voy a modificar, esta me la pasaron por si acaso. Datos de laboratorio, lo que conocemos, ¿no? Hematocrito, plaquetopenia y la serología. Hasta aquí, ¿cuál de los dengues tiene? ¿Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue grave? Dengue grave. ¿Qué fue, Sergio? Es un dengue grave, ¿ok? Vayamos con la última parte. Metrorragia significaba sangrado uterino. ¿Ya? Epistaxis, sangrado de la nariz. Trombocitopenia, ¿qué significa? Es lo mismo que plaquetopenia. Pueden decir de cualquiera de las dos formas, trombocitopenia o plaquetopenia. Es disminución de plaquetas. Hematocrito, ¿qué es el hematocrito? Conceptualmente. A ver que lo diga Danitza, fuerte. Es la relación que hay entre el líquido de la sangre conocido y el ácido glucónico. Es la relación plasma y células, ¿sí? Relativamente eso. ¿Qué es una mialgia, Sergio? ¿Qué es mialgia? ¿Qué es mialgia? ¿Qué es artralgia? Dolor, articulaciones. ¿Y qué significa hemoconcentración? Aumento de la viscosidad de la sangre. Aumento del hematocrito, aumento de la viscosidad sanguínea. Aquí un dato importante, ¿sí? Entonces esto se los puse y yo no estaba, pero lo coloqué a última hora. Pero es un dato importantísimo. En un paciente con dengue diagnosticado, todo AINE, todo fármaco tipo AINE está totalmente contraindicado, no se le puede dar. ¿Qué es un AINE? Primero que nada, es un grupo de fármaco. Ahí está, por ejemplo, el ibuprofeno, el ketoprofeno, ketorolaco, el diclofenaco, cualquiera de esos que en teoría reducen la fiebre, no se le puede dar al paciente. Por eso, a ver, vayamos con lógica. Álvaro, cuando vos tenés fiebre, ¿qué tomás? Paracetamol. ¿O qué otra cosa podés tomar? Excelente, o pueden tomar otro más si se imagina. O paracetamol o ibuprofeno. Vos, Matías, ¿qué tomás cuando tenés fiebre? Yo paracetamol, pero ¿por qué no se puede tomar ningún antiinflamatorio? Ahorita lo vamos a explicar, espérenme. Pero les estoy preguntando, vos, Danitza, cuando tenés fiebre, ¿qué tomás? Igual paracetamol y ibuprofeno. Exacto. Fíjense que la mayoría escoge ibuprofeno también, no solo paracetamol. El ibuprofeno es un AINE. ¿A qué se refiere con eso? Es un antiinflamatorio no esteroideo. No se los quiero complicar, pero los voy a resumir. ¿Han visto la cascada de inflamación? Sí. No se olviden que al final de las prostaglandinas deriva una molécula importante que es el tromboxano, TXA2. Ese tromboxano es un agregante plaquetario. Está en las plaquetas, en los gránulos de las plaquetas, y les sirve ¿para qué? Para llamar a más plaquetas y que produzcan un taponamiento plaquetario. Cuando yo le doy un fármaco de este tipo, estoy quitando ese tromboxano de las plaquetas. Las plaquetas no pueden agregarse. ¿Por qué sería grave eso en un paciente con dengue? Exactamente, porque ya de por sí un paciente con dengue tiene plaquetopenia, de por sí, la misma enfermedad le produce plaquetas bajas. Y si yo aparte le doy un fármaco como un ibuprofeno que le quita el agregamiento plaquetario, lo vuelvo más, le vuelvo más riesgo de hemorragias. Es por eso que un AINE, un ibuprofeno, un ketoprofeno, no se le puede dar absolutamente a un paciente con dengue, más bien lo pueden llegar a complicar. ¿Sí? Por eso de predilección siempre se escoge el paracetamol, porque el paracetamol no es antiagregante. La aspirina, todo lo que ustedes... Le voy a mandar una listita de los AINES, esos no se pueden dar a un paciente con dengue, porque ya de por sí él tiene plaquetopenia. Si yo le doy ese fármaco, le quito más capacidad de coagular, o sea, lo vuelvo más riesgo de sufrir hemorragias graves. Ese es un dato importante que les quería decir. Ahora, como conclusión, ¿qué considerarían ustedes lo más importante para confirmar un diagnóstico de dengue? A ver, Borda, Angie. A ver, no sé qué hacer, pero hay una pregunta. ¿Qué considera importante para confirmar el diagnóstico de dengue? No, ¿qué considera
contestaron? Pruebas laboratoriales. Más que la clínica, porque la clínica tiene mucha, se parece a muchas enfermedades. A confirmar es el laboratorio solamente. A confirmar. Pero primero deben saber evaluar clínicamente en qué etapa está el paciente. Si no saben clínica para evaluar en qué etapa está el paciente, no van a saber qué laboratorio pedir, no van a poder confirmar. ¿Me entienden, no? Ahora, a mí, por ejemplo, cuando me enfermé de dengue, el médico me diagnosticó para un pancreatitis. No había razón epidemiológica, no había dengue en el momento, o sea, frío no hay dengue. Y mi clínica, la faringe inflamada, la sanidad inflamada, fiebre, y me diagnosticó faringitis. Pero mi madre le pidió que haga un laboratorio y salió la serología del IgG positivo. Entonces del dengue y salió que tenía dengue. A ver. Interesante. ¿Qué salió positivo? IgG positivo. Entonces usted tenía dengue. Esos síntomas que usted tenía eran de dengue. Sí era de dengue porque después de unos días me empezó con la... ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién le puede contestar? Desde que salí dije es positivo. Porque la IgG dice que en algún momento tuviste dengue. No da la epidemiología, no da la clínica. Pero me diagnosticó con dengue después del doctor. El laboratorio le dio IgG Te dijo, positivo. dengue hace 5 años. No escuchaste esa parte. No, pero me diagnosticó con dengue. Ahí lo que pasa contigo, por ejemplo, tu clínica parece una gripe. ¿Sí? Gripe. Y si salió la serología IgG positivo, que algún momento te enfermaste de dengue. No que tenías dengue en ese momento. No está, como dice la doctora, clínica no había y epidemiología tampoco. Generalmente, lo más importante como conclusión, o sea, es clínica y epidemiología. Si hay una clínica con todo lo que hemos hablado y aparte en el momento hay una epidemiología de dengue, es dengue. Y con la serología apoyamos. Pero en tu caso, más probable haya sido una gripe, que hemos visto hace 2 semanas, y la serología dio positivo para dengue IgG, porque alguna vez te enfermaste de dengue. Simplemente, probablemente fue eso. Su mamá hizo pedir, a ver, quiero ver en qué acabó. Su mamá hizo pedir que le hagan la prueba de IgG dio positivo. Entonces dijo, ese médico no sirve, te dijo faringoamigdalitis y es dengue. Sí, pero luego me dio artralgia y me aparecieron puntos rojos en todo el cuerpo y me sangraba la nariz. No te sangras, O sea, fue un resfrío que después se complicó con un dengue o cómo Creo que sí. no sé. Después recién le picó el mosquito. Lo manifestó. Me parece al final del dengue. Y Exantema se llama, ya no digan ronchas, digan exantema. el exantema que aparece al final del dengue y luego ya mejoré, pero seguía con la artralgia por la fiebre. Pero si le ha dado solo IgG positiva, no era dengue. No era, sus síntomas no eran dengue. ¿Me entendió por qué? Sí, porque tendría que salir IgM debería salir, no la IgG. Qué curioso. ¿Qué dice usted? Yo pienso lo mismo, doctora. Probablemente tenía gripe por la epidemiología en ese momento del área. En junio dijiste, ¿no? En tiempo de frío. Probablemente gripe y la serología de un dengue pasado. Y capaz te dio dengue después, no sé. Mala suerte. Ahí deberían haber pedido recién las pruebas, cuando le dio exantema. Ajá. O el laboratorio lo hizo mal, también puede ser. Que eso dije que porque la doctora Hidalgo yo le pregunté y me dijo que el IgM tenía que salir positivo, y me fijé en mi laboratorio que me sacaron y salía IgG positivo y IgM, no hay IgM. Solo IgM. ¿Qué prueba sería? No, la laboratorio de la sacaron sangre. Yo sé que le sacaron sangre. La ELISA. Usted como médico tiene que saber qué pedir. ELISA es una de las pruebas
A ver, Ya, es que, bueno, sabemos que no se puede administrar aire con un paciente que dengue, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿ha habido algún caso o es posible que haya un entrecruzamiento, digamos, que un paciente que llegue con un infarto agudo de miocardio, que se sabe que el tratamiento, pues a veces son aspirinas o aire, ¿no? Y que tenga dengue? ¿Qué se haría en ese caso? O sea, un paciente que llegue con infarto de miocardio. Ajá, y que tenga dengue, ¿es posible? podría, ¿por qué no? ¿Qué se hace? Todo puede ser posible, todo en la vida puede ser posible. No sé. En ese caso? Y esa pregunta de medicina interna. Doctor, ¿eres tú? Hay que valorar bien a ese paciente porque no se puede dar una Claro, uno le daría- Es un manejo, como se diría, multidisciplinario por infectología, que venga infectología, que venga cardiología, que vengan todos a ayudar. Habría que valorarlo múltiples. bien el estado del paciente. Voy a preguntarme, dejaste con la duda. Sí, Le voy a preguntar a mi doctor. Oye, Bueno, A ver, vamos con las competencias que ya va a ser. lo primero. Ya terminó, ¿no? sí, doctora. Ya. A ver, te va a decir Flores Barinia. ¿Está? Sí. Ya. A ver, dígame usted, describe cuáles son los serotipos de dengue. ¿Sabe cuáles son los serotipos de dengue? Está perdida, ¿verdad? A veces, ¿no? ¿Cómo es esa? Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Son 4 serotipos de dengue. ¿Qué significa eso, niña? Ya, sí, ya le estoy acabando de decir, pero ¿qué significa eso? ¿Qué apellido? Ah, Flores. ¿Tiene hermanos? ¿Qué se llama? Igual diferente. ¿Cómo se puede enfermar de diferente vez? Diego, Juan, Pedro, Martín, Flores. Es como decir eso. Virus, Flores. Serotipos, Diego, Martín, Juan, Pedro. ¿Me entiendes? Eso. De la misma familia de dengue hay 4 tipos diferentes que producen enfermedad de dengue. Usted se puede enfermar 2 veces con el mismo serotipo. Por ejemplo, si usted se enferma con el serotipo 1, ¿puede volverse a enfermar? No, pero sí con el serotipo 1. Ya, ¿por qué no se puede enfermar con el que ya hay? Ya, usted ha creado necesidad. ¿De cuánto tiempo se mantiene esa necesidad? De por vida. Toda la vida. ¿Ya? A ver, Flores Barinia es, ¿no? Me va a decir Palomeque. ¿Está Palomeque? ¿Está o no está? Ya. ¿Cuál es la diferencia clínica entre los diferentes serotipos de dengue? Hay una diferencia clínica. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuántas etapas hay en el dengue? ¿No? Tres. ¿Quién es? ¿Dónde está? A ver, usted dígame cuántas etapas hay de dengue. ¿Cuáles son? Ya, rapidito, Hilita, que tengo clases. Ustedes se tienen que ir, pero yo tengo clases. ¿Ah? Febril y de recuperación. Todo el mundo pasa, que se enferma de dengue, pasa por las 3 etapas. ¿Quiénes pasan por esas por las 3 etapas?
depende. Probablemente sí, doctora. Sí, puede pasar. Si no recibe tratamiento, si se enferma una segunda vez con otro serotipo, hay muchas posibilidades de le dé el dengue grave. No es como la primera vez que llegue por primera vez un virus el dengue. Ahí puede salir con una fiebre potente y suficiente, se recupera. Pero cuando da una segunda vez, hay posibilidades de que se produzca dengue grave si no hay un buen manejo clínico de ese paciente. A ver, me va a decir Cari Abigail. Ya. ¿Qué clínica hay en la fase febril del dengue? Bueno, primero, ¿qué es lo más importante? Fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, Cruz Roberto. A ver, ¿qué es lo que le dice a usted que un paciente está entrando a una fase crítica de dengue? Como médico, ¿usted qué es lo que pensara? Crítica. Su clínica, si presenta vómitos, dolor abdominal, ¿Sigue con fiebre? no, ya no soy durante El la primer día que desaparece la fiebre no hay que alejarse. No quiere decir que el paciente esté mejorando. Sí, Puede estar entrando a una fase crítica, ¿no? Empieza a tener signos de alarma. ¿Cuáles son? artralgia, epitaxis. Artralgia está en la fase febril. Artralgia está en la fase febril. ¿Usted no tenía dolor de cuerpo? Sí, todo el dengue puede dolor de cuerpo. Ya, entonces ya no estaba en la fase crítica. Entonces dígame cuáles los signos de alarma. Vómitos, dolor de abdomen, plaquetopenia, No. Clínica estamos hablando. No estoy hablando de laboratorio. y hepatomegalia cuando se me agranda el hígado. Ya. ¿Cuáles son los signos? A ver, me va a decir Cruz Roberto. Me va a decir, a ver, Marta María. No está, doctora. No vino. Me va a decir entonces Fuentes Santiago. A ver, dígame usted. El dengue grave, ¿por qué se caracteriza? Hemorragias. ¿Por qué se producen las hemorragias? Las hemorragias también son dengue con Signos de alarma. Con signos de alarma. con signos de alarma, pero un dengue grave. No digo Intestinales. clínico. Hemorragia gástrica. ¿Cómo sabe pues que un paciente está con dengue grave? Entra un shock hipovolémico y ¿cómo se manifiesta eso? ¿Por qué habrá esa dificultad respiratoria? Se llena de líquidos los pulmones. ¿Qué hay a nivel del estómago? Me va a decir Cari. ¿Sí, Cari? ¿Qué hay a nivel del estómago? Acumulación de líquido, ¿no? ¿Qué se llama eso? Asitis. ¿Y por qué hay esa acumulación de líquido? ¿Quién me puede decir? Aramayo, Araceli. Fuerte, fuerte. Hay una extravasación de líquidos porque el endotelio se debilita porque el virus tiene preferencia por el líquido social. ¿Por qué? Porque el virus tiene preferencia al líquido endotelial Ya, y lo debilita. ¿qué pasa? Extravasación de líquidos y coronas. De extravasación de líquidos, ¿de dónde? A ver, ¿quién me va a decir? Choque. ¿De
las arterias, de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? O sea, la sangre, ¿por qué está constituida? Plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no es cierto? Si nosotros nos sacamos sangre ahorita y hacemos un hematocrito, ¿cómo va a dar? ¿Cómo se representa esa cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre normal? ¿Cuánto va a dar usted, por ejemplo? 42, digamos, 42%. ¿Qué quiere decir? Del 100% de los elementos que tiene la sangre, 42 es eritrocitos. ¿Y el resto qué es? Plasma, la mayoría es plasma. Y entonces, ¿qué sucede en la extravasación? ¿Sale qué cosa? El plasma sale de los vasos al espacio intersticial. Y entonces, ¿qué queda dentro de los vasos? Los elementos formes, sobre todo, ¿qué? Es la mayoría. Eritrocitos. Entonces, la cantidad de eritrocitos que hay en la sangre seguirá 42%. ¿Cuándo llega? Y si se ha salido el que era la mayoría. Aumenta, pues, a ver, si tenés un refresco de mocochichi, de bolas, y me sirvo solamente para tomar el líquido, la cantidad de bolas no es la mayoría cuando se ha acabado ya el líquido. Si normalmente en ese refresco de mocochinchi hay 80% de líquido y 20% de bolas, entonces yo me sirvo el líquido, yo dejo la bola. ¿Quién está en mayoría ahí en la jarra? La bola, ¿no es cierto? Entonces va a aumentar eso su porcentaje, ya no hay 20%, habrá un 50, 60, 70%. Lo mismo sucede o no es lo mismo en la sangre. Exactamente lo mismo. Exacto, ahora entendimos que se sale el plasma, quedan los glóbulos rojos, eso hace que el hematocrito suba. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con las plaquetas? Disminuye. Y eso hace que haya riesgo de hemorragias. ¿Por qué? Porque ¿qué función tiene la plaqueta? Coagulación. Bueno, a ver. Se me apagó con lata, pero ¿Cuáles son los datos presentes? A ver, me va a decir. ¿qué análisis de laboratorio se solicitaría, doctor? ¿Qué análisis de laboratorio? Me va a decir Martínez. ¿Qué análisis de laboratorio solicitaría? Si es una enfermedad que La etapa febril. PCR y ¿qué es el NSU? Es una proteína del virus, ¿no? Porque el virus es lo que estamos buscando, está en etapa de viremia. A ver, me va a decir, Cachaca Danitza, ¿qué muestra usted sacaría para averiguar eso? La fase sería el PCR. Pero ¿qué muestra? ¿Qué es una muestra? Pues, ¿dónde va a buscar ese PCR? ¿Qué es muestra? A ver, sangre, pues, si yo les digo muestra, decir escupo, sangre, secreción vaginal, líquido cefalorraquídeo, eso es la muestra. ¿De dónde voy a hacer el análisis? Un líquido biológico donde voy a hacer el análisis, ¿ya? Entonces me va a decir, Carol Camacho, en el caso de la etapa crítica, ¿cómo usted haría el seguimiento del paciente? Si está bien o está mal, si está yendo por buen camino o está yendo mal. ELISA es prueba de diagnóstico para decir este paciente tiene dengue. ¿Me han entendido o no? Sí. ¿Qué pediría? UCI pediríamos principalmente que exámenes de plaquetas y hematocitos para ver si aumenta la relación del plasma. Para hacer seguimiento o
paciente que ya ha sido detectado que es dengue por PCR o por NS1 o por cultivo celular, ya sabemos que es dengue, para hacer seguimiento después de lo que estamos haciendo el tratamiento adecuado, hay que pedir plaquetas y hematocrito cada rato. No cada rato, pero frecuentemente. ¿Cómo sería un buen pronóstico de esos dos indicadores, Calusto? ¿Cómo sabría usted que está yendo bien? Cuando da G. Las plaquetas aumentan y El meteorito disminuye. no hablen de placa, estamos hablando de dos indicadores, plaquetas y hematocrito. Disminuye. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está yendo bien. Y si está yendo mal, siguen disminuyendo, no se va a quedar ahí, siguen disminuyendo las plaquetas y sigue aumentando el hematocrito porque no está parando eso. Y hay un riesgo de que entre en un shock polémico y se muera, y hay muertes polémicas, ¿no? Hay delitos. ¿Qué hora es? Ya es 11:30. Al gerente